Tamaños del efecto. Bien, vamos a trabajar su conceptualización y valoración. Bien, luego de nuestra anterior video lección donde veíamos la controversia sobre los procedimientos de significancia estadística, de pronto pues nos encontrábamos o nos podríamos encontrar pues desamparados en el sentido de, ¿y ahora pues cómo me ayudo a interpretar los resultados? Y eso va a hacer que nos repreguntemos ahora sobre pues, el fenómeno que queramos estudiar, por ejemplo, una simple correlación. ¿Se puede afirmar que el fenómeno existe? Es una primera pregunta. Luego, ¿qué tan grande es eso? Y tercero, sobre la importancia de su magnitud. Así que vamos a buscar procedimientos para eso. La primera es sobre analizar la existencia. Y las otras dos, pues la vamos a ir logrando valorando pues el tamaño de ese fenómeno. En este caso, la primera se va a responder con procedimientos de análisis inferencial. Por ejemplo, la significancia estadística es eso a lo que apunta, analizar si existe o no existe. Ahora, claro, hay también bastante controversia, debate al respecto, porque ahora podemos preguntarnos hasta qué punto esto es útil y necesario, ¿no? O sea, por ejemplo, te puede salir estadísticamente significativo algo como esto de acá. Matemáticamente te va a salir estadísticamente significativo con un tamaño de muestra bastante grande. Pero, ¿vale la pena? Ahí nos vamos a preguntar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vale discutir sobre una hipótesis nula de no relación de variables, por ejemplo, ¿no? O de no relación estadísticamente significativa. Así que ahora nuestra mirada va a ir apuntando a esto de aquí. Lo que está ocurriendo con nuestros datos, y eso lo vamos a obtener interpretando los tamaños del efecto. Tenemos una conceptualización ahí también del mismo Cohen que hemos estado hablando antes. Sin embargo, una más actual sería esta de acá, donde básicamente el tamaño del efecto es una reflexión de lo que está ocurriendo con los datos. Aquí vamos utilizando el término tamaño del efecto, quizás en contraste con a veces también he visto que algunos colegas podrían manejar el término magnitud del efecto. ¿Ya? ¿Por qué elegimos mantener el término tamaño del efecto? Bueno, primero por la traducción, ¿no? Y fixed size, bien, es en inglés. Pero lo otro y lo principal es de que, por ejemplo, en esta buena revisión que hace sobre lo que es el tamaño del efecto, lo va colocando pues a 3 niveles. Número 1, a la pregunta, ¿qué es el tamaño del efecto? Pues va a ser una fórmula, ¿no? Para encontrar justamente esa medida. Luego el tamaño del efecto va a ser la lógica sobre la cual descansa esa fórmula, ¿no? Una comparación de grupos, ¿cómo la voy a concebir? ¿Como una comparación de medias o como una comparación ahí entre los niveles colocados ordinales, por ejemplo? Entonces, ¿qué cosa estoy pensando para analizar la diferencia? Y lo otro también pues va a ser una magnitud, ¿no? Porque esa fórmula me va a dar un número, entonces magnitud de tamaño del efecto. Entonces, bueno, desde esa mirada, aquí, bueno, vamos a ir prefiriendo mantener la expresión tamaño del efecto. Ahora, es importante, es relevante el tamaño del efecto. Miren acá, la editorial en el Journal of Applied Psychology hacía con una expresión muy provocativa. Esta expresión también es muy famosa y conocida, sobre que sí o sí pues se te va a pedir reportar el tamaño del efecto. Y bueno, vamos con este importante artículo publicado también en American Psychologist, en donde bueno, se va formando un task force. Les comentaba, se va formando un comité para ir discutiendo estos aspectos controversiales de la significancia estadística. Como comentan aquí, ¿no? A la luz del continuo debate sobre las aplicaciones del test de significancia en psicología, en revistas de psicología, y siguiendo la publicación de Cohen, para que veamos lo importante que es Cohen, el Comité de Asuntos Científicos de la APA convino formar un comité llamado Task Force en Estadística Inferencial.
Luego, estos personajes importantes, estos copresidentes con mesa, acuerdan formar un comité, se reúnen y acuerdan tener distintos tipos de especialistas en este task force. Estadísticos, profesores de estadística, editores de revista, autores de libros, expertos en computación y maestros, ¿no? Además de 9 personalidades invitadas, ¿no? Leonard Aiken, Applebaum, acá el fundador de Psychological Methods. Bruce Thompson también, ¿no? Que escribió mucho sobre la significancia estadística desde una mirada más crítica. Acá, en adicionalmente, Lee Cronbach, ¿no? El que conocemos acá, Lee Cronbach, el del coeficiente de consistencia interna, pero sobre todo, ¿no? Con Paul Mill, ellos dos que aportaron y ordenaron el concepto de validez hacia los años 1950. Y miren, John Tukey, ¿no? Todo un personaje en estadística. Ellos sirvieron como pues los consejeros senior de este Task Force y dicen muchas cosas interesantes, mucho para considerar incluso en un curso de metodología de investigación cuantitativa, pero entre todo eso vamos a rescatar esta parte de acá, ¿no? El siempre reportar tamaños del efecto. Estamos en el año 1999, el manual APA quinta edición se publica en el 2001 y miren, el manual de la quinta edición era particularmente duro, te decía pues esto, colocaba acá en bullets, en los bullets que llamamos nosotros, defectos, ¿no? Defectos en el diseño de tu reporte. ¿Y cuál es uno de esos defectos? Acá lo tienes. Entonces se va haciendo importante, y eso te lo decía desde el propio manual APA, desde esos tiempos, algo que obviamente, se va a enfatizar hacia el 2010, y otra vez, ¿no? Resaltando los tamaños del efecto y también colocando pues que el procedimiento de significancia estadística va a ser una decisión del editor, y bueno, un poco para un punto más para esta controversia. Si fuera algo tan relevante, esto lo colocaríamos a un nivel de que el editor decida, ¿no? Y algo que se confirma, y es básicamente el mismo texto en el último manual del 2020, en donde, otra vez, ¿no? El test de significancia y la hipótesis nula depende del editor, pero los tamaños del efecto sí van a ser relevantes reportarlos. Y ¿qué son los tamaños del efecto? Desde el aspecto de fórmulas, tenemos que pensar cómo vamos a ir extrayendo la información. Por ejemplo, acá, para la comparación de grupos, no solamente está aquí estas fórmulas de comparación de medias, también hay otros tamaños del efecto. Yo me acuerdo ahorita uno que se llamaba el CL, el Common Language, o el otro la probabilidad de superioridad. Otras concepciones para comparar grupos, pero en este caso vamos a colocar la más usual, que es la diferencia de medias estandarizadas, comparar las medias y dividirlas entre una desviación estándar, y a todas ellas les llamamos variantes de la D de Cohen. O en el caso, y esto va a ser más popular, usual para nosotros, la correlación de dos variables, donde lo que ocurre en los datos lo vamos a obtener a partir del propio coeficiente de correlación. Entonces, el tamaño del efecto para el análisis de correlación va a ser el mismo coeficiente de correlación, así de simple. Y tenemos otros para otros análisis, pero digamos no va a ser necesario irlos comentando. Ahora, sobre cómo valoramos esos tamaños del efecto, pues bien, como el propio Cohen lo va colocando en su texto, la valoración va a depender pues de la disciplina, el ámbito, la práctica, ¿no? O sea, la propia área. Pero también te dice, en caso no haya esas sugerencias que vengan pues de ahí de la propia área, la propia disciplina, Cohen te sugiere estos puntos de corte, ¿no? Haciendo el apunte de que estos de acá serían valores para los cuales el investigador con suficiente pericia podría detectar. Por ejemplo, acá, ¿no? La correlación inicia como pequeña desde punto 10, luego moderada y grande en estos intervalos. Y si es que estamos por debajo de estos intervalos, le llamaremos irrelevante. Irrelevante o también otra terminología. Era curioso
Incluso les cuento una anécdota. Era el año 2013, 2014, cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, que justamente era sobre tamaños del efecto, ver cómo se reportaba. Así que me interesó mucho la temática, vi los problemas de la significancia estadística, pero también vi esto de acá. Y claro, el material que teníamos era, pues, no, en verdad no había, ¿no? Había que descargarse, buscar y todo estaba en inglés. Entonces teníamos acá, pues, pequeño, teníamos el small, medium, large, ¿no? Y cuál es la traducción aquí para cuando no hay, ¿no? Y eran curiosos los nombres que íbamos colocando en ese momento. Pero ahora, bueno, ya la comunidad ya es más popular los tamaños del efecto. Ahora yo sé pues que en los cursos de pregrado se va enseñando tamaños del efecto en los cursos de estadística aplicada y ya es más común llamarle irrelevante. Irrelevante. Bueno, entonces aquí cómo irlo valorando en caso pues no tengamos esos antecedentes previos. Y ahora, no es la única forma, ¿ya? Esta es una primera sugerencia. Luego podemos revisar críticamente también acá otras sugerencias de valoración de los tamaños del efecto. Muy bien, eso entonces el tamaño del efecto y bueno, invitados hacia la siguiente video lección en donde vamos a ir viendo la presentación de resultados. Y ahí vamos a resaltar en esta presentación de resultados pues el colocar los tamaños del efecto. Gracias.